diseño de estructuras en concreto reforzado. Vamos a aplicar el método ACI. Y habíamos visto las clases anteriores donde prácticamente concreto reforzado u hormigón armado es lo mismo, ¿no? Habíamos revisado. La clase de hoy vamos a determinar por esta única vez. Más adelante vamos a directamente ingresar a aplicar las fórmulas. La clase de hoy vamos a determinar dos fórmulas importantes de donde salen estas dos fórmulas. Esa letra que ustedes ven acá en la pizarra donde estoy apuntando es Rho, ¿ya? Rho. Y Rho es la cuantía. En este caso llegaría a ser la cuantía real del elemento estructural, que es igual a 0.85 por F'C. Vamos a ir familiarizándonos ya un poquito más ahora. F'C representa la resistencia del concreto. Les puedo aconsejar, por favor, si ustedes tengan a la mano un cuadernito, una calculadora y un bolígrafo, para que los datos que vayamos anotando se vayan anotando en su cuadernito, para que haya algunas cosas que no le he podido colocar en el Word. Entonces, en palabras, ustedes me van a apoyar para anotarse. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con eso. La clase de hoy es el martes 3 de la presente fecha, donde Rho es la cuantía real, es igual a 0.85 de la resistencia característica del hormigón, que tiene una mínima, lógicamente, que es de 210 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia a la compresión, o 21 megapascales. Y Fi es la fluencia del acero, y la fluencia del acero tiene una resistencia de 5000 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia a la tracción, o 500 megapascales. En la anterior clase habíamos revisado que no podemos colocarle los 5000 ni los 500, hay que colocarlos, como de acuerdo a la normativa, 420. Les había indicado, ¿no?, en la anterior clase. Tengo algo por acá que era de 420. Aquí está, ¿no? No lo tengo en esta diapositiva, acá, pero es de 420 mínimamente. Al paréntesis de 1 menos raíz cuadrada de 1 menos 2, momento último, dividido entre Phi. Phi es la resistencia factor de reducción, es un valor que viene ya establecido por tabla. Ese valor también ya lo habíamos revisado. Para elementos sometidos a flexión equivale a 0.9. Y para corte, para torsión, para compresión son otros valores. Eso viene de esta tabla que habíamos revisado, que es la tabla 12.1, factores de reducción de resistencia Phi. Esa es de la normativa del ACI 31814, donde tiene en función de lo que son los elementos de trabajo. Y la clase de hoy vamos a trabajar con el inciso H, ACI, que dice componentes de conexiones de miembros prefabricados y controlados por fluencia. Miren eso, por fluencia de los elementos en acero a tracción. Entonces hoy día vamos a ver el tema atracción, y equivale a 0.9, el valor de Phi, factor de resistencia. Eso es una copia fiel de ACI, ¿ya? Entonces viene de ese valor, el valor de Phi, que es el factor de resistencia, igual a 0.85. Por favor, chicos, por favor, hay que ingresar hasta los 40, 10 minutos tenemos para ingresar, inclusive está con su musiquita y todo, pero intentaremos entrar unos 10 minutos porque tengo que volver atrás y me perjudican, pierdo el ritmo. Entonces estamos en el valor de Phi igual a 0.85 por nuevamente la resistencia a compresión del hormigón, multiplicado por la base del elemento por la altura útil al cuadrado. Esa es la expresión que hoy vamos a desarrollar. Y para determinar la cantidad de acero de un elemento sometido a tracción, llegaría a ser la cantidad de acero A mayúscula subíndice S es igual a Rho multiplicado por la base del elemento multiplicado por la altura útil. Entonces, todo diseño que vayamos a generar de cualquier elemento está en función de estas dos operaciones.
Esta primera operación vamos a empezar a diseñar el día de hoy y vamos a tratar de culminar. Nuestro objetivo es de ver de dónde sale esta fórmula para que ustedes puedan interiorizarse un poquito más y de dónde sale este otro, ¿ya? Entonces, continuamos. Para llegar a conocer esa fórmula, lo primero que tenemos que conocer es la nomenclatura, es decir, de dónde salen estos valores. Esta es una viga, como están viendo en la imagen, es una viga tradicional, ¿no? Aperaltada, de sección base, que viene desde este punto hasta este punto, es la sección base. Tiene la altura h total, esta es la altura h total, ¿ya? Y en función de esos valores tiene armaduras longitudinales. Brian, tan tarde. Entonces, tiene las armaduras longitudinales. La armadura longitudinal positiva, que está en la parte inferior, y la armadura longitudinal negativa. Entonces, en todos los diseños que vayamos a trabajar, está en relación de estas dos operaciones. La determinación de la cuantía real, que se llama ρ, y la determinación del acero para poder determinar estas barras longitudinales y estas barras longitudinales negativas. Entonces, anterior clase les indiqué que el camino que nosotros debemos seguir es en dos partes. Primeramente, que se determina la armadura a flexión simple, que se determina toda la armadura que está aquí abajo, y la armadura a compresión, que se determina en la parte superior. Ya vamos a ver qué parte se somete a compresión y qué parte a tracción. Pero para conocer esos valores tenemos que conocer cómo están codificados los elementos. Repito nuevamente, base, altura del elemento, armadura inferior, que la vamos a representar todas las barras que están en la parte inferior con una letra, como estamos viendo en la pantalla, A mayúscula subíndice S. Y en la parte superior vamos a ver A mayúscula prima subíndice S. ¿Qué quiere decir? AS, esta de acá, aquí está, para que ustedes se puedan anotar, significa armadura longitudinal principal a flexión, ¿ya? En la parte inferior, o a tracción también, o sea, que está sometido a tracción. Hay un momento entonces que la viga, este elemento, dice, ya no puedo soportar yo, entonces solicita ayuda, dice. ¿A quién? A una segunda armadura que se vaya a disponer de cálculo en la parte superior, y esa se va a llamar armadura longitudinal principal a compresión, que sería en la parte superior. Eso es muy importante que ustedes conozcan. En la evaluación se les va a indicar, diseñe la armadura longitudinal principal a flexión. Entonces, si solo les dice a flexión, solo diseñen en la parte inferior. Nada que ver con la parte superior. Por más que necesiten, no lo hagan, porque no los están pidiendo. Ahora, si les dice, diseñe la armadura longitudinal principal a compresión, entonces solo harán la parte superior, nada que ver la parte inferior. Ahora les dice, determine AS y AS', entonces, ni modo, tienen que ser abajo y tienen que ser arriba, si es que el elemento lo amerita. Otro tercer valor conocido es el recubrimiento, que se lo simboliza con una R, que el recubrimiento es de este punto hasta este punto, es decir, desde lo que es el estribo, que ese es el estribo cerrado cerco, ya, al parámetro exterior más próximo, que llegaría a ser la cara del elemento. Esa distancia se llama recubrimiento, ¿no? Y el recubrimiento generalmente es, habíamos visto varios valores. Vamos a volver un poquito atrás, aquí lo había recuperado un poquito. Aquí está. Distancias de recubrimientos. Es el diámetro máximo de la barra. Si tu barra es de 16 milímetros, llegaría a ser 1.6 centímetros. Si tu barra es de 12 milímetros, llegaría a ser 1.2 centímetros. El agregado máximo, si es 38 milímetros, llegaría a ser 3.8 centímetros. Ejemplo, el valor máximo admisible para recubrimientos es menor a 5 centímetros. Y teníamos este gráfico que había sacado del ACI, que es una copia fiel del ACI, que nos dice que debemos trabajar con 2.25 milímetros. Aquí está, para 25 milímetros. Y 25 milímetros equivale a 2.5 centímetros. Entonces, generalmente, el valor que utilizamos en los ejercicios es 2.5 centímetros de recubrimiento, ¿ya? Otros son un poquito más osados, le ponen 3, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que a veces no genere cangrejeras
por la cantidad de estribos que se generan, a veces hay doble estribos, etc. Y el estribo, que es esta parte superior, que es el cerco, que se ocupa principalmente eliminar los esfuerzos de corte. Entonces ese es el estribo. Y hay dos valores fundamentales para el diseño. Esta letra de acá que ven en la pantalla es la letra D, que significa altura útil, ¿ya? Altura útil. Ese valor es fundamental, porque esa altura útil está en función del diseño. La D, miren, este valor D está aquí en la ecuación, aquí. D al cuadrado es fundamental. Y en la determinación del acero también está D, aquí está D. Entonces es fundamental ese valor, muy importante. Entonces esta D te sirve para diseñar la parte inferior AS, que es la armadura principal, longitudinal, a flexión. Y cuando vayas a diseñar AS', no se diseña pues con D, va a haber otras fórmulas. Ahí vamos a diseñar con D'. Ahora, D es la distancia longitudinal desde el centro de gravedad de las barras principales a flexión. ¿Quiénes son las barras principales a flexión? Aquí abajo. Al paramento superior más alejado. ¿Quién es la parte superior? Entonces, desde la mitad de la barra a la parte superior, esa es la letra D, el descuento de esos valores. Aquí que tuviera que descontar, de la parte inferior al estribo está un recubrimiento, menos el recubrimiento, menos el estribo y menos la mitad del área de la barra. Desde ahí hasta arriba, eso es D. Vamos a hacer ejercicios, ya no se preocupen, vamos a hacer ejercicios para que se puedan ubicar mucho mejor. Y la altura D secundaria, ya, que es la altura útil secundaria, va desde del eje neutro o desde el centro de gravedad de la mitad de la barra de la armadura longitudinal principal a compresión a la fibra o paramento más cercano, en la parte superior. Entonces, aquí, ¿qué distancia sería? Uno de dos, o de la parte superior hacia abajo viene, o de la parte inferior hacia arriba. Si hago de la parte superior hacia abajo para descontar, sería el recubrimiento más el diámetro del estribo más la mitad de la barra de diseño superior, ¿no? Entonces aquí yo tengo que entrar con un prediseño. Y el prediseño para elementos estructurales, por ejemplo, vigas, habíamos visto una clase en la cual teníamos las armaduras geométricas de las barras. No puedo comenzar, por ejemplo, con el 6. El 6, 8, habíamos dicho para estribos. 8, 10 para nervios, ¿no? Y después 10 para algunos refuerzos de perchera, 10, 12, 16 para vigas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estoy diciendo 16, 12 para vigas, el mínimo es 12, entonces siempre tienen que comenzar con un diámetro del 12. Entonces, para el prediseño siempre comiencen con la armadura del 12. Y lo que les dé el cálculo recién se va a disponer posterior. A lo mejor es mayor que el 12, puede ser un 16 o puede ser un 20 milímetros. ¿Ya? David, ¿se ve bien? ¿Se escucha? Sí, aquí se ve bien. Ya, gracias. Continuamos entonces. Hay algunos más que quieren entrar. Y seguimos. Ya, entonces, eso es la nomenclatura. Sí o sí, esto ustedes tienen que saberlas de memoria. Es decir, ustedes yo los recomiendo, por favor, que estos se copien viendo el video que están viendo, cópiense. Y si no logran copiar, entonces, por favor, lo bajan del Classroom en la grabación y háganlo con calma. Ténganlo sus apuntes. Es muy necesario conocer esta parte, porque con función de esto se hace todos los trabajos. Vamos a analizar algunos criterios bien básicos sobre lo que es el diseño concreto. Primeramente, que digamos que la norma nos indica que el diseño debe ser bajo el método de los estados límites últimos, lo denominado también la resistencia última, donde, ¿qué nos indica la resistencia última? Que yo tengo que mayorar mis cargas y tengo que minorizar la resistencia de mis materiales. Entonces, para mayorar la carga, nos dice que yo puedo tomar esta acción, esta acción que es la carga última igual a 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. 1.2 significa, si tú multiplicas un valor de D es la carga muerta y L es la carga viva. Ustedes ya saben eso. Entonces, significa que le estás aumentando 20% a la carga muerta, 20% a la carga viva. 20% a la carga viva. Entonces, significa que le estás aumentando 20% a la carga muerta y 20% a la carga viva. Entonces, significa que le estás aumentando 20% a la carga muerta y 20% a la carga viva. Entonces, significa que le estás aumentando 20% a la carga muerta
y le estás aquí aumentando 60% más a la carga viva, por razones que en las cuales no sabemos cómo está considerado la edificación. Es decir, que podemos diseñarla, por ejemplo, como en Esteban Arce, como están haciendo. En la planta baja es comercial, pero los demás pisos ya son depósitos, pero ha sido diseñado y ha sido previsto como si fuese vivienda. Ustedes entran a un edificio de Esteban Arce, entran al primer piso, está diseñado como galería al primer piso de arriba, no la planta baja, el primer piso. Pero sabemos que ahí arriba nadie sube, entonces ¿qué hacen? Lo convierten en depósito. La carga la carga que ha sido considerada para, para una vivienda, por ejemplo, es pues de 200 kilogramos metro cuadrado, ¿no? La carga viva. Pero cuando ya es un depósito, pues ya es mucho más. Entonces, por esas consideraciones que no tomamos en cuenta, se hacen ese tipo de mayoraciones. Las cargas las mayoramos a 1.2 de la carga muerta y a 1.6 de la carga viva. Además dice que las deformaciones cuando vayamos a trabajar con diseño de concreto armado, las deformaciones tienen que ser pequeñas, no tienen que ser gigantes, si no tuviéramos que hacer, si ya se hacen deformaciones grandes, ya tenemos que utilizar otro sistema, es decir, postensado, por ejemplo. Entonces, utilizamos diseño concreto reforzado o concreto armado cuando el concreto pues ya no resiste al esfuerzo de tracción. Ahora vamos a ver cómo es tracción y cómo es compresión. Entonces, cuando ya no resiste, solicita pues, ayuda a tracción. ¿Quién es el elemento que elimina la tracción? El acero. Entonces, por eso, concreto a compresión, acero a tracción, los dos sumados, concreto reforzado, concreto armado, hormigón armado, etcétera, el término que le quieran dar. ¿Cómo se deflecta la viga? Aquí en el gráfico podemos ver, esta es una viga. Vamos a hacer algo exagerado. La viga empieza a deflexionarse de esta manera. Si nosotros nos trazamos un eje neutro, EN, eje neutro, que debería ser esta, podemos considerar en un sistema de cuerdas, como podemos ver en esta imagen. Cuando hablamos de flexión, significa que dos fuerzas opuestas están estirando el elemento. Cuando hablamos de compresión, que dos fuerzas en el mismo sentido se están apuntando y están empujando el elemento. En este caso, como es atracción, estamos estirando, ¿no? Entonces, tenemos una línea que puede ser una longitud sub cero. O sea, una longitud que no se ha estirado. Por la carga o la disposición de cargas y de acuerdo a la magnitud, este elemento ya empieza a generarse ¿no? Entonces, la cuerda. La cuerda ya no es L0, ya es L1. Entonces, la condición es, si la condición llegaría a ser que L1 es mayor a L sub 0, significa que la viga ya está en proceso de flexión. Por ende, a través de un diagrama de esfuerzos podemos comprender un poquito más. Si esta es mi viga, el eje neutro pasa por la mitad, ¿ya? Entonces, en la parte superior hay fuerzas de compresión. Como estamos viendo en esta imagen, en la parte superior se comprime. Miren, aquí. Entonces, las fuerzas se están empujando unas o otras en la parte superior. Se está comprimiendo. Del eje neutro para arriba se comprime. Pero del eje neutro para abajo se está estirando, ¿no? Entonces, se está traccionando. Por eso, en la parte superior se comprime y en la parte inferior se tracciona. Y un primer gráfico de idea es esta, es decir, de un diagrama de esfuerzos, es que en la parte superior se están comprimiendo las fuerzas, ¿no? Porque este elemento está generando así, está comprimiendo, pero en la parte inferior se está traccionando, entonces va en el otro sentido, ¿no? En el otro sentido. ¿Y cuál es el elemento ideal para limitar esta compresión? Pues es el hormigón. ¿Y quién es el elemento ideal para eliminar esta tracción? El acero. Por eso, esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción. Por eso decía, hay dos ejercicios que vamos a trabajar. Armadura, flexión simple o atracción, abajo. Armadura longitudinal, la compresión, arriba. ¿No? Eso es la realidad. Ese es el trabajo que maneja en hormigón armado. Ahora, nos indican que este no puede ser la idealidad de un diagrama de esfuerzos. Porque en la parte superior donde se comprime es donde yo voy a empezar a trabajar primeramente antes que en la tracción.
Porque si yo trabajo primero la compresión, yo sé que de un esfuerzo general que estoy sometiendo a esta viga, si yo trabajo primero la compresión, es decir, la parte del hormigón, voy a saber cuánto me puede soportar este elemento solamente al esfuerzo de compresión. Y voy a restar ese esfuerzo y voy a saber cuánto más me falta eliminar en el esfuerzo de atracción, y eso lo voy a colocar como refuerzo. De tal manera que ¿quién es el que se encarga en la parte superior a compresión? Es el concreto. ¿Ya? Y aquí yo tengo un valor que se llama F'C. El F'C es la resistencia al esfuerzo de compresión del hormigón. F'C. Y ese valor llega a ser en forma de una curva, ya no es inclinada. Dice, ¿por qué? Porque esta es la relación del cuadrante para el esfuerzo a compresión. Entonces aquí tengo ya una forma curva. Y resulta que el eje neutro pasa donde divide a compresión y tracción antes en ese primer diagrama de esfuerzos. Pero dice, no, no es así. Del eje neutro un poquito más arriba es donde se genera la compresión. Y a eso lo llaman bloque de compresión. Vamos a revisar un poquito más. ¿De qué depende primeramente? Si yo tengo esa parte de la compresión del hormigón y luego me falta resolver la tracción, ¿de qué dependería colocarle el refuerzo estructural? Lo que nos interesa, el acero. Primeramente, de la magnitud de cargas, o sea, ¿qué le estás poniendo de carga? Si tú pones una carga más grande, entonces lógicamente necesitas un refuerzo estructural mayor. Además de la resistencia del concreto, si tú tienes una resistencia F'C del concreto bajo, necesitas mayor cantidad de acero aquí abajo. De la luz de diseño, si tú tienes una luz de 4 metros, ¿no? Entonces necesitas menor refuerzo, pero si tienes una luz de 6 metros, la cantidad de barras de refuerzo estructural de acero va a ser mayor. Eso está en función de las propiedades físicas y mecánicas del acero, denominado Fy. Es decir, si tú diseñas, por ejemplo, con un acero de 5000, pero te dicen no diseñes con 5000, diseña con 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Pero si el acero tú lo fabricas con 4200, la norma no te va a decir que trabajas con 4200, te va a decir más abajo todavía. O sea, menos resistencia, mayor cantidad de acero. Por eso depende de las propiedades tanto físicas y mecánicas del acero. Y este dato es importante, ¿no? Este dato es importante, ¿por qué? De la geometría del elemento, o sea, del A y del B, considerando la altura útil. Voy a ir un poquito más aquí arriba, acá me voy a ir de la geometría del elemento. Si tú tienes una base X, lo voy a poner aquí, la base B, ahora tú tienes una H, si esta H es más corta, esta altura útil va a ser más corta. Y mientras más corta sea D, la cantidad de armadura va a ser mayor. Pero esta, mientras más alta tenga esta altura, entonces la cantidad de armadura aquí abajo va a ser menor. Eso ya lo vamos a ver con los ejercicios desarrollados y se van a dar cuenta. Esos son los principales valores a tomar en cuenta para determinar la cantidad de barras. La carga, la resistencia del concreto, la luz de diseño que queremos trabajar, sus propiedades del acero a trabajar y la geometría del elemento. Esos valores te llevan a determinar un elemento, si es mucha densidad de acero, ¿qué quiere decir densidad de acero? Que la cantidad de barras es muy fuerte, y una densidad baja de acero significa que tiene menor cantidad de barras. ¿Y cómo puedes saber? No, pues si es mucho, es menos, yo quiero saber lo ideal. Eso se llama Rho, se llama cuantía real. ¿Quién? Esta operación. Este es la cantidad real, la que requiere y la que necesita. Ya la próxima clase ya vamos a ver otro Rho, la máxima y la mínima. Continuamos. Entonces, de acuerdo a la carga que le pongamos, habíamos indicado que del eje neutro en la parte superior es el área que es sometida a compresión.
y en la parte inferior es el área sometido a la tracción. Es una viga con sus dos apoyos fijos con una longitud L. Es la condición ideal. Pero aquí tenemos un gráfico interesante que dice, en la parte superior se comprime, pero en la parte inferior se tracciona. Entonces, ¿quién trabaja con presión? El hormigón, F'C. ¿Cómo es su deformación? Así, en forma de curva. ¿Quién trabaja la tracción? El acero. Aquí está mi barra. Este negro de acá es mi barra. Este puntito es mi barra. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo se deforma la tracción? Así, en forma de curva. F'C. ¿Cómo estira el acero? Dice, esta es una barra de acero magnificada donde yo empiezo a traccionarla la barra, porque eso es lo que se hace el acero cuando está sometido a carga. Se empieza a estirar, a traccionar, a soportar todo el peso de la compresión. Entonces hay estiro, una resistencia de fluencia Fy, una Fy, ¿no? De tal manera que aquí tengo un área de la barra que llegaría a ser AS. ¿Y cuál es el valor importante de diseño de todas estas formulaciones que vamos a hacer? Encontrar el AS, el diámetro de esta barra, el área de esta barra, ¿no? De tal manera que yo necesito un esfuerzo de fluencia Fy y un área a diseñar. Entonces, esa fuerza de tracción no lo puedo colocar en ese sentido porque en ese sentido es compresión. Yo tengo que colocar en ese sentido la flecha porque es tracción, Fy multiplicado por AS. Esa es la fuerza que yo requiero o necesito. Fy, ¿no? Esfuerzo de fluencia multiplicado por el acero. Esa es la cantidad que requiero. Ahora, la normativa a mí me dicen, muy bien, estamos de acuerdo con tu acero, que llegaría a ser la fuerza que tracciona a este lado, que vaya a ser Fy multiplicado por el área de tu acero, pero no estamos de acuerdo con tu compresión, que tu forma sea de este sentido. Le dice, te vamos a trabajar bajo una carga equivalente, le dice. En la zona de compresión, ya no va a ser F'C. Por eso habíamos visto el método de la resistencia último o el momento último, donde le dice, ¿no? A todas las cargas las mayoramos. Ya mis resistencias de los materiales los voy a minorizar. ¿Quiénes son mis materiales aquí? F'C, el hormigón, y Fy, el acero. La fluencia del acero, Fy. Esto es el acero y este es el hormigón. Le dice, no, estamos de acuerdo con tu acero, pero con tu hormigón no. Tienes que trabajar bajo un concepto de equivalencia y eso equivale al 85% de F'C. Es decir, como habíamos visto, si tú tienes un cemento encima de vos y te dicen que lleves una cuadra, yo, como sé que eres estudiante, etcétera, yo sé que no vas a aguantar como un albañil. Entonces yo te recomendaría que solo lleves la mitad. ¿Por qué? Porque sé que no vas a aguantar. Entonces yo solamente voy a llevar de una bolsa solo la mitadcita. Lo mismo le dice al hormigón. Sé que tú, hormigoncito, no vas a aguantar. Te voy a hacer ayudar con el acero, pero no te voy a hacer llevar el 100% de tu esfuerzo. No te voy a hacer trabajar con tus 210 kilogramos centímetro cuadrado a la compresión. Te voy a hacer trabajar solo con el 85%. Es por eso que te voy a multiplicar, le dice. Miren, de F'C. Ahora, F'C te voy a multiplicar por 0.85. Si tú multiplicas 0.85 por el valor de F'C, si es 210 la mínima, por 0.85, no te voy a hacer trabajar con 210, te voy a hacer trabajar con 178.5. ¿Por qué? Por varias razones. O sea, que no hayan preparado bien la mezcla, que hayamos vaciado en una temperatura alta, tantos valores que han visto en tecnología del hormigón, ¿no? Por esas razones, por ejemplo, que el agregado haya quedado sucio, mucha cantidad de limo, contenido de agua demasiada, muy fluida, etcétera. Por todas razones no te voy a hacer trabajar. Sé que tú no vas a poder llegar a los 210. Tendrás ese margen de seguridad. A eso se llama carga equivalente. Al multiplicarte con 0.85, dice,
tu forma ya no va a ser así. Ya va a tener una forma que se va a llamar bloque a compresión. Va a ser de esta manera. Entonces tu diagrama de esfuerzos en la zona de compresión ya va a ser 0.85 F'C. Y en área sometida a tracción va a ser la afluencia del acero multiplicado por AS. Entonces, el gráfico llegaría a quedar bajo estas características que estamos viendo en la pantalla. Ahora dice, pero ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo obtener la cantidad de acero? Porque nuestro objetivo F'C ya conozco en tecnología del hormigón, le multiplico por 0.85 ya sé. Pero ahora F y S lo conozco, viene con 5000 de resistencia, pero me ha dicho que la normativa tiene que trabajar con 4200. Pero, ¿qué es lo que falta determinar? AS. Ese es el objetivo de la clase de hoy, determinar AS, este valor. Y nos vamos a apoyar con un gráfico, ¿ya? Que ustedes ya han visto que de isostática, ¿no? Ustedes han visto este gráfico interesante, donde tenemos los dos apoyos, una longitud L y tenemos una carga W o una carga Q, etcétera, ¿no? Esta carga ustedes lo han convertido en puntual, ¿se recuerdan? Lo han convertido en puntual. ¿Cómo lo hago esta carga puntual? Multiplico W por L y me va a dar la carga puntual P, la carga Q por la longitud y me da la carga puntual. ¿Y a qué distancia se encuentra? A L medios, ¿verdad? A L medios. Yo voy a tomar esta característica para desarrollar eso. Es este gráfico de acá, lo estoy trayendo aquí. Le voy a poner un apoyo aquí, que sería este, otro apoyo aquí, que sería este otro. Y este valor, la carga de este es, en vez de ponerle W, le estoy poniendo 0.85 F'C. ¿Y cómo lo voy a convertir en puntual? Multiplicar la K por la longitud. Entonces estoy haciendo lo mismo que este. ¿Cómo va a ser la puntual? 0.85 por F'C. Ahora estos dos valores, ¿de dónde saco? Este es mi bloque a compresión actualmente. Y esa distancia desde este punto hasta este punto la voy a simbolizar con una letra A. Entiendan esto, por favor. Letra A. ¿Ya? La letra A. Entonces, esta distancia A llegaría a ser esta distancia A. ¿A qué distancia se encuentra la puntual que he sacado actualmente? A la mitad. A medios, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo sería la carga? 0.85 F'C, la puntual, 0.85, multiplico por el área del bloque de compresión. Este sería el área del bloque de compresión. A y la base del elemento, o sea, esta base que dice B por la distancia que estoy llamando al bloque de compresión. A, B, A. Ahí sale 0.85 F'C por B por A y tengo la puntual establecida. Entonces aquí yo tenía una fuerza atracción, que es F y E, la afluencia del acero por la cantidad de acero que requiero. Ya tenía esa fuerza, pero aquí yo solo lo tenía en bloque a compresión. Ahora, este elemento de aquí lo doy la vuelta, lo traigo aquí nuevamente. Aquí está A, mi bloque. Ahora, esta puntual ya se convierte aquí. Ya viene y sería 0.85 por F'C por B por A, por esta dimensión de mi bloque a compresión. Entonces ya tengo ese valor. Y le voy a adicionar un otro. Entonces, de este punto a este punto es A. Efectivamente es A. Y ahí voy a encontrar otro valor que se va a llamar C. ¿Ya? Que se vea en C. Anoten C. C es la distancia desde la parte superior del bloque a compresión hasta la distancia al eje neutro. Es muy importante conocer este valor C. Se llama distancia al eje neutro. Porque en función de ese valor, mientras más cercano al medio esté, la cantidad de acero es ideal. Pero mientras más arriba se vaya, la cantidad de acero aumenta. Ya lo vamos a ver con los ejercicios, ese trabajo, ¿no? Ahora, muy bien, ya tengo ese valor. C, ya tengo A. Entonces,
Ya tengo las dos fuerzas. Este gráfico de acá, este que están viendo en la pizarra, lo estoy trayendo aquí. ¿Ya? Aquí está la distancia A, desde aquí hasta aquí. Eso es A. De aquí hasta el eje neutro es la distancia C. C es la distancia al eje neutro. A es la distancia del bloque de compresión, de aquí a aquí. ¿Y a dónde se va a encontrar la reacción que acabamos de determinar de la reacción a compresión a 0.85 F'CPA? Llegaría a ser, si esto es A, llegaría a ser a la mitad, es decir, a medios. Y yo ahora tengo que determinar un brazo de acción entre esta fuerza y la siguiente fuerza. ¿Y aquí sería eso? Sabemos que desde aquí, de donde ejerce la tracción, que sería esta barra de acá, la principal, a la fibra superior lejana, esa es la distancia D. Entonces, ¿a dónde se encuentra la reacción a compresión? Sería D menos A medios, ¿no? Entonces, ese es el brazo de acción que nos va a servir para operativizar las ecuaciones, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar un poquito de la operativización de las ecuaciones. Primeramente, tenemos que trabajar dos fuerzas y momentos. Y aquí vamos a tener dos fuerzas. Me estoy copiando nuevamente este ejercicio. Me estoy copiando a este lado. Y voy a empezar a trabajar. Fuerzas en X, dice. Voy a trabajar todas las que son fuerzas horizontales en X. No voy a trabajar en nada en vertical, por horizontal. Primero, todo lo que va en ese sentido hacia la derecha es positivo. Le estoy poniendo aquí en una flechita. Hacia la derecha es positivo. Así es positivo. Y todo lo que va a la izquierda es negativo. A la izquierda, negativo. Entonces, mi primera fuerza llegaría a ser acá. 0.85 F'Cba, ¿verdad? Entonces aquí 0.85 multiplicado, ¿no? Entonces me voy a hacer una ecuación F' C multiplicado por BA, ¿no? Por B y A. Entonces esto yo lo voy a poner horizontal. Ya tengo mi primera fuerza, 0.85 F'Cba, negativo. ¿Por qué? Porque está yendo a la izquierda. Segunda fuerza horizontal, que llegaría a ser esta. ¿Cuáles son mis fuerzas acá? Esta y esta. Nada más, las demás son cotas, ¿no ve? Entonces, segunda fuerza llegaría a ser esta. ¿Qué? Positivo. ¿Qué sería? Insertar. Llegaría a ser Fy multiplicado por AS. ¿No? Entonces ya tengo una ecuación de esas dos. Entonces estas coordenadas. ¿Listo? ¿Alguien quiere ingresar? ¿Quién es Terrazas? Tardón. Ya, entonces ahí está, mis dos ecuaciones. Menos 0.85 F'C por B por A. Y la segunda ecuación positiva Fy por AS. Ya tengo las dos ecuaciones, ¿no? Como ya tengo esas dos fuerzas, tengo que hacer sumatoria de fuerzas ahora, pero en la dirección X. ¿Quiénes son? Esta y esta, ¿verdad? Voy a hacer esa operación, ese trabajo de operación. ¿Y cómo llegaría a ser? Primeramente, voy a tener esta en positivo, Fy multiplicado por AS. Ahí está, Fy multiplicado por AS. Lo tenemos, ¿verdad? Menos 0.85 multiplicado por F'C por B por A. Eso es igual a 0. Eso es una sumatoria de fuerzas. Esa es una sumatoria de fuerzas comunes y tradicionales, ¿verdad? Ya lo tengo.
Ahora voy a despejar. A ver, aquí ¿qué me sirve? El 0 no me sirve. Entonces yo voy a despejar esta ecuación. Voy a despejar. Y la voy a colocar en el siguiente sentido. Fy, ya, multiplicado por el AS de la ecuación. Ahora, esto lo voy a pasar al otro miembro. Eso es igual. ¿A cuánto? Como es negativo, va a pasar con 0, con positivo, ¿verdad? 0,85 multiplicado, esto lo puedo borrar, por F'C por B. ¿No? Entonces, lo que estoy haciendo, lo único que he hecho es llevar al otro miembro y eliminar el 0. Ya con eso ya tengo mi sumatoria de fuerzas horizontales en X. ¿No? Ahora, nos dicen que se debe adicionar aquí. Se debe adicionar un concepto denominado cuantía mínima. ¿Ya? Y la cuantía mínima se simboliza con esta letra, que se llama Rho. ¿Ya? Se llama Rho. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. AS, de acuerdo a la normativa, AS es igual, o sea, cuantía, es igual a Rho, insertar una operación, es igual a Rho, multiplicado por B, multiplicado por D. Esa es la ecuación que habíamos visto ya a un principio. Si ustedes me permiten ir un poquito más arriba, donde vimos ya, donde comenzamos, aquí está. AS es igual a Rho por B por D. Eso es del ACI, de la normativa. Sale de ese valor. Se llama la cantidad de acero. Pero estamos adicionando ese concepto en el trabajo. De tal manera que en esta ecuación que yo ya tenía, la fluencia del acero por la cantidad de acero es igual a 0.85 F'C por B por A, lo que voy a hacer es reemplazar donde dice AS, voy a reemplazar este valor, ¿no? Ese valor. Entonces aquí la operación llegaría a ser la siguiente. Si quieren, me vuelvo a copiar este de acá. Control C. Esa es la operación anterior. Entonces yo lo único que tengo que trabajar es Fy, aquí está. En vez de colocar AS, coloco Rho por B por D, que es la cantidad de acero requerido de un elemento mínimo, el Rho mínimo, es a Rho, el valor que vamos a determinar por la base del elemento, por la altura útil del elemento. Y sale. Entonces aquí vendría insertar Rho, ¿no? Entonces esto ya no me sirve. Sería por AS por Rho, insertar una expresión por la base por D. Estoy reemplazando, en vez de AS, estoy reemplazando esta expresión, que sería igual a 0.85 multiplicado por F'C, allí lo tengo, por B por A. ¿No? Listo, ahí tengo esa ecuación que he logrado. Es la única ecuación que vamos a hacer, chicos. Después solo vamos a ir al formulario, pero les voy a demostrar de dónde sale esto. Entonces, ahí tengo la ecuación ya establecida. Esta ecuación la voy a dejar acá y les voy a hacer recuerdo más adelante que lo tengo que recuperar esta expresión. Una vez obtenido la sumatoria de momentos, tengo que entrar a lo que es, reacciones, fuerzas verticales horizontales en X. Tengo que entrar a la sumatoria de momentos. Y este mismo gráfico me lo voy a traer acá. Me lo estoy trayendo, el mismo gráfico. Y voy a hacer sumatoria de momentos en este punto. Si yo hago sumatoria de momentos en este punto, entonces mato esto, ¿verdad? Y tengo que tomar en cuenta, si pongo el punto de mi mano acá, esta fuerza me va a hacer girar mi estructura en este sentido. Y ese sentido, de acuerdo, por ejemplo, en Cross han visto que el sentido contrario llegaría a ser positivo, ¿no? Para hacer fuerzas de esta naturaleza.
De tal manera que aquí el momento, ya, llegaría a ser igual a 0, dice, ¿verdad? Entonces yo voy a colocar, esto es igual, ¿a qué? Si pongo esto aquí el momento 0, mato esto hago funcionar, sería 0.85 multiplicado por f'c, ahí está, multiplicado por b por a, ¿verdad? Ahí está, esta expresión, esta fuerza, por el brazo de acción. ¿Y cuánto es el brazo de acción? Sería d menos a medios, que sería esta distancia, la altura útil menos esta distancia de aquí arriba, que era el bloque de compresión, la mitad. De ahí sale esa distancia. Entonces allí tengo una segunda ecuación ya establecida y con la cual ya puedo empezar a trabajar. Esta misma expresión me estoy robando aquí abajo, ya me voy a robar esta misma expresión. Ahí está. Estoy robando esa expresión, ¿no? La que hemos determinado a través de la sumatoria de momentos. Ahora, habíamos visto que lo hemos multiplicado por 0.85 para reducir su resistencia al concreto. ¿Ya? Ya no sabemos trabajar con 1, sino con 0.85. ¿Ya? Le voy a adicionar a esta expresión, me dice, un valor fundamental que se llama factor de resistencia phi, que para vigas que son sometidas a tracción era 0.9, ¿verdad? ¿Se recuerdan? 0.9. Entonces se adiciona ese valor en esta expresión y la voy a adicionar en esta expresión ahí para el acero. Es decir, al acero no lo voy a hacer trabajar como habíamos dicho hace rato. Al acero lo he hecho trabajar al hormigón era 210 por 0.85 era 178. Ahora al acero, este valor de phi ya es para el acero. Y le voy a hacer trabajar ya no con 420, sino multiplicado por 0.9, le estaría haciendo trabajar con 378. Entonces, ahí están los dos conceptos de la resistencia última. Reduce al acero este valor y este reduce al concreto. Y los factores de mayorización de cargas, y con eso es el método de la resistencia última o método de momento último conocido, ¿verdad? De ahí sale esa expresión denominativa. Ahora, tengo esta expresión. Lo que yo voy a hacer es la que estoy marcando con azul, ¿ya? Que es phi 0.85 f'c por b. Esta expresión, que la voy a marcar con amarillo, lo voy a pasar a dividir aquí abajo. De tal manera que esta expresión llegaría a ser solamente momento, ¿ya? Si quieren lo vamos a llamar momento último, ¿ya? Por momento último, ya está, momento último. Ya, esta expresión lo bajo a dividir, 0.85 f'c, control C, y la paso aquí abajo, ahí está. Estoy pasando a dividir. ¿Con qué me quedo? Me quedo aquí inicialmente con A, y aquí sería D menos A medios. Perfecto, ahí está. D menos A medios. ¿Listo? Entonces le estoy pasando a dividir esa expresión. Una vez obtenido esa expresión, tengo que desarrollar aquí una operación distributiva. Aquí se los voy a colocar. Generar una operación distributiva. ¿Y cómo se genera esa operación? Entonces me copio esto, si quieren, momento último. Es igual, si quieren, acá a phi. Este mismo nos podemos copiar, control C, control V, ahí está la misma expresión, ya, una operación distributiva. ¿Y cómo llegaría a ser la operación distributiva? Multiplico A por D menos A por A dividido entre 2. ¿Y eso a qué nos estaría dando? A por D, a D. A por D, a D. Menos A por A,
llegaría a ser al cuadrado, ¿verdad? Quiere a, voy a colocar aquí una formulación, llegaría a ser a al cuadrado dividido entre 2. Listo. He generado la operación distributiva. Esto por esto, haciendo desaparecer los paréntesis. Ya tengo esa expresión. Ya está. Una vez generado esa operación, voy a hacer desaparecer todo lo que es divisiones. Es decir, este valor de 2 no me interesa. Entonces, aquí si quieren, les puedo colocar 2 puntos, generando un artificio matemático que se multiplica por 2 las expresiones. En este caso, si quieren me voy a copiar esto de acá, control C, todo esto voy a hacer desaparecer, control B, por 2, dice aquí, por 2, lo voy a pintar con amarilla, estoy haciendo desaparecer las expresiones por 2, estoy haciendo un artificio matemático. A esta expresión lo voy a multiplicar también por 2, ahí está, y al de aquí arriba también lo voy a multiplicar por 2, es un artificio matemático, ¿no? Entonces, todo lo que son amarillos, este ya no me interesa, entonces le pongo sin color. Ya estoy en esa expresión, ¿no? Ya por multiplicado por 2. ¿Qué me resultaría de esta expresión? Primeramente, que me voy a colocar si quiero, si gustan puedo colocar, me voy a borrar esta fórmula y me voy a borrar esto. Me vuelvo a copiar acá, lo voy a mandar a la izquierda. Al multiplicar por 2, elimino este valor y este valor. Este valor con este valor se me van a ir. Y solo me va a quedar aquí a cuadrado, ¿verdad? Solo me va a quedar a cuadrado. Entonces, insertar. Aquí elimino este valor y este valor. Aquí me quedaría a al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí se quedaría esa expresión. Ahora, una vez generado esta expresión, tengo que volver a hacer otro artificio matemático y luego lo que voy a hacer es multiplicar la expresión conocida por menos 1. Por menos 1. Al hacer esa expresión de por menos 1, aquí toda esa expresión por menos 1. Ahí está. Esto de acá, 2 por menos 1. Y este, como es menos por menos, a esto me da más. Para generarme otro valor, tengo que apoyarme en una expresión operativa denominada operación cuadrática. Y la operación cuadrática es, en matemáticas vieron, a al cuadrado menos 2 veces ab más b al cuadrado. Es igual a paréntesis a menos b al cuadrado. Es decir, el primer dato al cuadrado menos el primero, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, me da ese valor. Voy a llegar a generarme esta expresión. Ya voy a llegar a generar esa misma expresión. Esto de acá lo voy a copiar aquí. Lo voy a copiar. Pero ya ordenándolos, asimilando esta expresión de acá. De aquí, ¿qué tengo? Al cuadrado. Al cuadrado, perfecto. Aquí tengo al cuadrado. Ya está. Luego, ¿qué valor más viene aquí? Menos 2ab. Menos 2ad. Bueno, nos varía solo la letra. Perfecto. Menos 2ad. ¿No? Le estoy pasando a este lado. Miren los signos. Y esto lo voy a pasar con el mismo signo al otro lado. Entonces aquí sería menos 2 veces el momento último
dividido entre phi, insertar phi, ¿ya? 0.85 por f'c, le voy a insertar prima, f'c, ya está, por b, ¿no? Por b. Ya está, entonces, ¿qué he hecho? He traído estos miembros con sus mismos signos a este lado, positivo, positivo, negativo, negativo, este con el mismo signo a este lado, o sea, me permite generar la matemática hacer eso, ¿verdad? Una vez obtenido ese valor, me voy a generar otro valor, pero tiene que ser similitud a la operación cuadrática. Si aquí tengo al cuadrado menos 2ab, que llegaría a ser hasta aquí estoy correcto, hasta aquí estoy muy bien, me falta adicionar más b al cuadrado, ¿no? Para que pueda llegar a esta expresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tuviera que adicionar un valor denominado d cuadrado, ¿no? Un valor denominado d cuadrado. ¿Para qué? Para ser igual a la expresión cuadrática, ¿no? A esta expresión. Entonces, esto si quieren, aquí me voy a copiar. Ahí está, me estoy copiando. Me dice, adicione a ambos extremos, a ambos lados, d cuadrado. Muy bien, le voy a hacer caso. Entonces, control C, a este valor d cuadrado, y a este también, más d cuadrado, ¿no? Entonces, estoy adicionando, y se los voy a poner con amarillito, como les gustan los colores. Entonces, d cuadrado, ambas expresiones, ¿no? Ambas expresiones. Entonces, esta expresión ya se parece pues a esta, ¿no? Y esa es igual a esta, dice. El primero al cuadrado más 2 veces el segundo más el segundo al cuadrado, esa expresión. Entonces, si esa es de acá, entonces me voy a hacer esa expresión. A menos, pero no estoy trabajando con b, estoy trabajando con d, ¿no? Con d, d al cuadrado es lo mismo que esto, es esa expresión cuadrática, llegaría a ser a d menos esta expresión, control C, control V, ¿no? Llegaría a ser esa expresión. Perfecto. Ya está, ya lo he asemejado a esta operación cuadrática. Esta me voy a copiar un poquito más acá para que se pueda ver. Listo, ahí está. Me he copiado, estoy en ese punto. Ahora me faltaría hacer pues desaparecer este cuadrado, ¿no? Este cuadrado me perjudica ese cuadrado. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a adicionar una raíz. Adicionando una raíz cuadrada, ¿ya? Una raíz cuadrada. Le voy a adicionar a esta expresión una raíz cuadrada. Entonces aquí sería a menos d al cuadrado raíz, ¿no? Entonces aquí llegaría a ser raíz de d al cuadrado menos esta expresión. Control C, control V, ¿no? Ahí está la expresión. Esto de acá, esto de aquí, raíz y raíz. Ya se pueden eliminar bajo ese sentido. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Esta expresión me va a quedar bajo la siguiente condición. Control C, voy a poner otra expresión acá, no me sirve. Este cuadrado con esta se va a ir, ¿verdad? Entonces, solo aquí me va a quedar a menos d. Esto con esto se va y me queda a menos d. Aquí no lo puedo hacer nada, pero al ponerle esa raíz ya es una expresión cuadrática y esa una contempla generarle dos signos, o sea, más o puede ser menos la expresión, más o menos. ¿Y cuál de estos puede generar? Primeramente vamos a volver un poquito atrás, aquí, si quieren. ¿Dónde está? Aquí. Yo les pregunto, les dice, esa distancia de A de la bloque de compresión es más que el D.
o A es menos que D. Esto es D, esta distancia. Y esto es A. A es menor a D. Entonces no puede ser un signo positivo. Tiene que ser un signo negativo. Entonces esto me vuelvo a copiar. Control C. Control V. Entonces aquí no sería positivo. Llegaría a ser la expresión negativa. ¿No? Entonces D es el signo que sería válido para esta expresión. Ahora voy a dejar solito a la D y la voy a traer a este lado. Entonces, como es negativo, yo ya no necesito el D. Entonces, como es negativo el D, al otro lado va a pasar con signo positivo. Entonces, esta D me lo estoy pasando a este lado, confirmando que A es siempre menor que D, ¿no? A es más que D o es menor que D. Es más que D, ¿verdad? Híjole. Se había cortado, yo vi. Entonces, le dices, David, si se vuelve a cortar, por favor, por WhatsApp. Habíamos Sí, cortado, en raíz. habíamos Sí, sí, quedado sí. aquí. ¿Dónde? Aquí habíamos quedado la raíz cuadrada, paréntesis, se van la raíz con F2. Genero esta expresión d al cuadrado menos 2 momento último raíz de 0.85 F'C por B. Entonces, A menos D es igual a más menos raíz de D al cuadrado menos 2 momento último por el valor de la factor de resistencia por 0.85 F'C. Entonces, ¿qué es lo único que he hecho? En este punto es A menos D. D me lo estoy llevando a este lado. Como es negativo, va a ser a positivo. Menos raíz de D al cuadrado menos 2 momento último 0.85 F'C. Eso es lo único que es donde se cortó. Ahora aquí voy a adicionar un valor más como artificio matemático que lo voy a llamar d cuadrado. Entonces voy a colocar una expresión d cuadrado, ¿no? Entonces aquí valor de d cuadrado. Entonces le voy a colocar a cada uno de, ¿ya? Primero a este de acá le voy a colocar d cuadrado. Le voy a hacer caso. Control C. Control B, D cuadrado. Lo voy a pintar con amarillo. Ahí está, con amarillo. Ya, lo estoy pintando con amarillo. Ya esta otra de aquí también la voy a colocar. Cada una de las expresiones lo estoy dividiendo entre D. A ver si me da, no me da. Entonces lo que voy a hacer es aquí insertar una división donde este valor control C, control D entre D. Estoy colocando a todos los valores entre D. Ahí está también, control C, control X le voy a poner, insertar, dividido, la D, D, control C entre, a todo lo que está dentro de la raíz, ya, siempre entre D al cuadrado. Si está afuera, solamente D. Solamente D. Si es afuera, solamente D. A esta también le voy a colocar la misma expresión, ¿no? Entonces en vez es A, lógicamente, pero aquí lo voy a poner A y lo estoy dividiendo entre D. Todo lo que son dentro de la raíz D al cuadrado, lo que está afuera solo dividido entre D. Si es así, entonces esta expresión quedaría en lo siguiente. Me voy a copiar acá, mi internet está bien, perfecto. Estamos con problemas de internet, chicos. Grave está la cosa. Entonces, A entre D no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero D entre D, 1. D al cuadrado entre D al cuadrado, 1. Menos 2 momento último 0.85 F'C por B por D al cuadrado. Perfecto. Entonces, esto sin color, ya está. ¿Se acuerdan que hace rato vimos una expresión? Lo voy a robar esta expresión. ¿Dónde está esa expresión? Esta expresión que les dije, esta expresión, control C, que habíamos sacado hace momentos.
aquí está, lo voy a copiar acá, control C, contra la izquierda, ¿no? De aquí voy a expresarme, voy a sacarme un valor que va a ser AD, ¿ya? Control C, AD. De esta expresión que habíamos sacado hace un momento, A lo voy a dividir entre D. Entonces, esto me voy a eliminar. Y sería A, aquí está A, ya lo voy a pasar ahí. Pero D lo voy a pasar a dividir. Entonces, esta expresión llegaría a ser más o menos, vamos a queriendo reconocer las fórmulas, chicos. Insertar una división, ¿no? Entonces A se mantiene aquí. Esta A, ya no necesito. A. Esta D lo paso a dividir abajo y eso llegaría a ser igual, ¿no? Entonces F y E se mantiene, pero tengo que hacer una división. Aquí está la división, donde F y E ya donde F y E, voy a borrar esto, algo está pasando con mis operativos. Algo está pasando. Voy a hacer de nuevo, insertar una ecuación, valor principal. Les dije A dividido entre D, pasa a dividir, eso es igual. Entonces vuelvo a copiar la misma expresión, donde voy a tener esta de acá, F y E, multiplicado por, si quieren, por rho, se queda por rho, insertar rho, y ya está. Y abajo se quedaría, pasan a dividir ¿quiénes? 0,85 por F'C, ¿no? 0,85 por F'C. Aquí 0,85 por el valor de F'C, ¿no? Entonces, ¿a quiénes estoy obviando? A D y D. ¿Por qué? Si yo de este lado lo elimino y de este lado lo elimino, se me van las D's. Entonces, esta expresión llegaría a quedar más o menos algo así. Yo voy a quedar acá, elimino D, elimino B. Listo, esta B de ambos lados lo he eliminado y me estaría quedando con esta expresión que llegaría a ser AD. Aquí está AD, A mantengo, D abajo, A paso a dividir 0,85 por C y F y F por rho prima se quedaría, ¿no? en la expresión correspondiente. Esto que dice AD voy a reemplazar aquí, en esta expresión. Entonces, esto me voy a copiar, control C, control V. Entonces, esto de acá lo voy a copiar aquí. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Tranquilo? Estoy escuchando el WhatsApp. Sí, aquí se ve bien. Entonces, eso estoy copiando, lo copio ahí. F y D es igual a AD, ¿no? Lo estoy copiando. Igual la misma expresión, 1 menos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿de qué valor a mí es el que me interesa? El valor que me interesa a mí es el siguiente, es el rho. Ahí está rho, ¿no? El valor que me interesa es este de acá, que me voy a pasar a la siguiente página. Este valor es el que me interesa. Voy a despejar rho. Entonces me voy a copiar control C, control V. Estoy copiando. Rho es el que me interesa. Que se quede, si gustan, solo en esta expresión. ¿Y cómo voy a hacer eso? 0,85 como está multiplicando, dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. ¿Ya? Entonces aquí va a quedar una expresión de división. Insertar una expresión de división. 0,85 F'C lo voy a pasar a multiplicar esta expresión aquí. Al hacer eso, ya se va esto. Y F y E lo voy a dejar a él solito, control C, como está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Quién se ha quedado solito acá? Rho. ¿No? Insertar rho. Rho solito se ha quedado, ¿no? Entonces, esta expresión es la determinación con el cual voy a sacar la cuantía que requiere el elemento estructural. Voy a hacer un paso más atrás, ya estamos terminando, chicos, ya estamos terminando. Me voy a copiar estos dos, control C de la presentación, esas dos de ahí, la voy a traer aquí abajo donde hemos determinado, ahí está, ¿no?
¿Es igualita? A ver, la vamos a revisar. Tal vez me equivoqué en algo. No creo, ¿no? A ver. Rho 0,85 F' C entre F y paréntesis 1 menos raíz de 1 menos 2 momento último dividido entre 0,85 F' C base D al cuadrado. Perfecto. Con esto es la cuantía real que se le sale a un elemento estructural de acero. ¿Y cómo determino la cantidad de barras a diseñar bajo esta expresión? AS es igual a Rho por la base del elemento por la altura útil del elemento. Y me voy a ir un poquito adelante y me voy a copiar este gráfico, control C, y me lo voy a traer para acá. Control B. Ahí está, ¿no? Lo voy a poner por acá. Entonces, Rho determino con esa ecuación que les he demostrado de dónde sale. Sale de la resistencia, de la influencia, etcétera, etcétera. Sale de ahí. ¿Y cómo saco la cantidad de barras AS? Si yo ya tengo este Rho, que es esta expresión, solo multiplico por la base del elemento y por la altura D de acá. Listo. Y con eso ya estamos listos para empezar a trabajar nuestros elementos estructurales. Bueno, voy a parar ahí la grabación.